Bien, retomemos el tema del que estábamos conversando anteriormente con Camila Silva desde el Congreso de Paraíso. Esto, el acuerdo de la Comisión del Senado de aprobar una indicación para poder colocar una multa, el monto específico entre 0,5 y 1,5 UTM para quienes no voten en las próximas elecciones. Profundicemos en este tema. El senador Jaime Quintana está en comunicación con nosotros a esta hora de la tarde. Hola, senador. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Bueno, es un acuerdo que se vota allí en la comisión, tiene que verse ahora en la sala, pero entiendo que usted planteó ciertos reparos esta tarde precisamente allí en la comisión, en la discusión, considerando que todavía el techo, usted en particular, ¿lo considera todavía muy alto? Sí, efectivamente, Ramón, yo presenté una indicación para que la multa fuera más baja, así de sencillo, digamos, es decir, como máximo un UTM. Aquí se le entrega una facultad al juez de policía local y había conciencia que debía ser el piso de 0,5 UTM. La derecha planteaba 3 UTM. Finalmente algunos concordaron, la derecha bajó su indicación y más bien tomó la indicación del Ejecutivo de que el techo sea 1,5. Para mí sigue siendo alto. ¿Por qué? Porque el costo de la vida está más alto que antes. Eso todo el mundo lo sabe. También la oposición lo vocifera a diario. Se dice que las familias, que muchas familias, sectores más vulnerables y también clase media, le está tratando de llegar a fin de mes. Para nadie es un misterio que los servicios básicos, luz, agua, parafina, están altos, que las contribuciones. Entonces, me parece a mí que establecer una multa como el disuasivo para finalmente ir a votar es el camino más sencillo. Entendiendo que aquí hay un voto obligatorio, eso yo no lo descarto, y por eso simplemente lo que estamos pensando es bajar la multa. Tú sabes que todavía hay personas en Chile que están pagando, la tesorería le está cobrando las multas de la pandemia. Entonces yo creo que ya la gente no quiere más multas y por eso que finalmente aquí está falta de empatía de la clase política, de la cual soy parte naturalmente, no me excluyo, pero también uno tiene la posibilidad aquí de ver cómo cumplimos el mismo objetivo pero con una multa más razonable, como fue por ejemplo la elección de gobernadores donde la multa era 0,5 parejo y ahí no había un rango para que el juez decidiera. Entonces yo planteaba que el margen pudiera ser el límite una UTM, eso significa alrededor de 70.000 pesos. Finalmente ganó una opción donde se estableció una multa más alta como techo. Una multa, por ejemplo, que sea pareja solamente de un monto en específico. Escuchaba yo a algunos parlamentarios indicar que no le gustaba porque se le quitaba cierta atribución al juez el poder de decidir el rango dependiendo de los antecedentes que se tengan sobre la mesa. ¿Ese argumento para usted es válido o, considerando ya lo que usted señalaba, que el techo es muy alto, o usted también está por una multa que sea de un solo valor? No, yo también, en la indicación que presenté, coincidíamos en el 0,5 como mínimo, pero ¿ya? Que el techo no fuera un techo tan alto y fuera solo una UTM. Es decir, había un rango, había una banda para que el juez de policía local decida, porque la judicatura en general y los jueces de policía local siempre quieren ver los aspectos cualitativos, un caso versus otro, no todos son iguales, y ahí tiene un sentido, digamos. Pero finalmente la mayoría, 4 versus 1, que fui yo, estuvo porque la multa fuera más cara. Yo creo francamente que no están los tiempos para multas caras. Espero que la sala pueda hacer otra reflexión, eso lo veremos mañana. Senador, el Instituto Nacional de Jueces y Secretarios, abogados de los juzgados de policía local asociados, ellos han señalado también respecto de esta discusión que se ha indicado, de que igual ven con preocupación toda esta tramitación de multas en un universo que sea muy amplio, porque dicen que eso se vuelve tal vez luego impracticable dadas las condiciones que hay para hacer efectivo el cobro. Entonces dicen que de pronto colocar ya sea multas muy grandes o pequeñas, pero multas que sean muy numerosas, podría llevar a distraer recursos y no ser efectivos en la recaudación. Y por eso proponen ciertas situaciones también como algún tipo de sanciones alternativas, que sean retención de la licencia de conducir o cosas más o menos similares que sean de ejecución más práctica. ¿Eso no está dentro del debate? No ha estado dentro del debate, yo creo que un planteamiento razonable. Yo de hecho también planteé en mi argumentación para la indicación que establecía una multa más baja, que no podíamos solo poner herramientas punitivas, coercitivas, obligar a votar con una multa alta,
porque también pueden haber incentivos positivos, como el puntaje para la vivienda y muchas otras fórmulas, pero finalmente el mundo político no ha querido asumir esa realidad. Por eso mismo la propuesta que yo hacía era de una banda, de un rango más estrecho. Porque si tú le das una facultad muy amplia a un juez de policía local, pudiera ser que en una comuna se falle de una manera y se vayan al tope de 1,5, como está aprobando la mayoría, y en otra se vayan al 0,5. Entonces, por eso creo que es bueno darle un cierto marco y no dejar una libertad tampoco tan excesiva a los jueces de policía local. Más allá de lo que se vote, el punto que estamos discutiendo aquí es el monto, no a quienes de manera más extensiva. Me explico mejor. De llegar a aprobarse la multa, sea en el rango que usted propone o sea en el otro rango que se está votando y al parecer acordando en la comisión, veamos qué sucede en sala, esto corresponde solamente a quienes tengan la categoría de ciudadanos. Por lo tanto, dejaría fuera de una multa eventualmente a ciudadanos extranjeros. Bueno, eso es efectivamente así, Ramón, y la pregunta que muchos harán es cómo a 68 días de la elección estamos regulando esto. Y eso es cierto, porque normalmente los cambios electorales son para la elección siguiente. Esa es la regla de oro en materia de legislación electoral. La regla de juego tú no la cambias sobre la marcha. Ahora, en rigor, esto no tiene un impacto en el proceso. El CERVEL ya está haciendo su proceso, hay impugnación a algunas candidaturas, eso se despachará próximamente. Pero efectivamente esto tiene un impacto, no tiene un impacto en los comicios mismos. Entonces, desde ese punto de vista nos parece que era necesario, razonable, resolverlo con prontitud y así se ha estimado por parte de la Comisión. Pero, ¿a usted le parece que esa distinción es válida? Es decir, que haya una exigencia perentoria para los ciudadanos, entendiendo ciudadanos chilenos, ¿no es verdad?, pero los extranjeros puedan tener esa discrecionalidad. Sí, lo que trataba de decir es que ¿por qué llegó esta discusión así, sobre la marcha encima? Es porque justamente había sectores, particularmente la oposición, que querían todo. Y el todo era incorporar con la multa también a los extranjeros. Eso significa que una decisión tan importante como elegir el presidente o presidenta de la República de nuestro país la debía tomar probablemente de manera decisiva un conjunto de personas que hoy día transitoriamente están en Chile, pero no sabemos si ellos van a lograr un avecindamiento definitivo, si mejoran las situaciones económicas en su país de origen, pudieran irse, no sabemos cuál es el apego real. Y por eso que ahí yo de repente pongo en discusión esto que algunos hablan del patriotismo, de la soberanía, porque no tienen ningún problema alguno para permitir que extranjeros decidan por los chilenos. Entonces, pero como está esto hoy día, eso es otra discusión. De hecho, en este preciso instante está teniendo lugar la sesión de la Comisión de Constitución, donde se está discutiendo la reforma constitucional que eleva los requisitos para poder sufragar, digamos, el avecindamiento de 5 a 10 años, básicamente. Entonces, creo que eso es razonable. Hoy día yo diría que hay un consenso en que los extranjeros no podemos forzarlos a decidir una situación que es propia de los chilenos. Senador, ¿y existe ese compromiso? ¿Son vasos vinculantes la posición que ha adoptado el gobierno para impulsar lo que estábamos conversando en principio, ¿no?, lo de establecer esta multa para este proceso electoral respecto de lo que se tiene que hacer ya a más largo plazo para lo que viene y estas limitaciones para el voto de los avecindados en Chile? Una cosa lleva a la otra. Me explico mejor. Si mañana esto no resultara por ese motivo, no hay acuerdo, se vota y al final queda una legislación en donde hay voto obligatorio pero sin multa, ¿quiere decir que entonces se cae el acuerdo para poder revisar lo otro? Bueno, yo esperaría que sí. Ese fue el argumento que algunos en la Comisión de Gobierno dieron para no respaldar mi indicación, que lo que hacía era una multa más baja, porque decían que se apartaba de un acuerdo al que llegó el gobierno, la ministra Macarena Lobos, con la oposición, fundamentalmente. Entonces, yo esperaría que sí, esperaría que esta noche avance la discusión sobre la reforma constitucional para el voto de los extranjeros, entendiendo que ese es un proceso posterior y que los extranjeros no van a participar en esta votación de manera obligada o con multa, por así decirlo, sino que son requisitos que se elevan y eso entra a regir para la elección siguiente y por lo tanto no habría multa para los extranjeros en esta ocasión.
Ya. Y pensando así en el futuro, su posición en particular, ¿qué tan elevados tienen que ser esos requisitos? Hablando usted ahí, lo decía al pasar, de pasar de un margen de 5 años de vecindamiento a un requisito de 10, ¿lo considera razonable 10 años? ¿Crees que mucho, poco, debiera ser más? O sea, yo creo que 10 años es razonable, pero no para participar en cualquier votación, no para decidir el futuro del país. Uno entendería, ¿no es cierto?, que se le permita votar en los comicios municipales. Por ejemplo, en el vecino país Argentina, provincias como Neuquén, hay más de 100.000 chilenos, y en toda Argentina hay más de 200.000 chilenos. Ellos pueden votar, pero solo en las elecciones municipales. No se les permite votar en las elecciones de carácter nacional. Esa es la tónica en la mayor parte del mundo. Entonces en Chile, a veces por calculadora, a veces por conveniencia de un sector u otro, aquí hemos sido demasiado laxos, y donde todos pueden votar, el que quiera puede votar. Entonces las elecciones, especialmente las elecciones presidenciales, parlamentarias, corresponde decidirlas a los compatriotas, a los connacionales, a los chilenos y chilenas. Y lo último, senador Quintana, se ha discutido mucho esto, usted lo dijo por allí, ¿no? Depende de cómo se le mire, de la vereda donde esté y del momento político que se esté viviendo en ese instante. A lo mejor ese cálculo hace estar más proclive a algún parlamentario a una posición que a otra. Yo siempre recuerdo la larga discusión que se dio sobre el voto de los chilenos en el extranjero, cuando era básicamente la derecha la que se oponía a llegar a algún acuerdo, porque estaba la presunción que afuera iban a votar solamente exiliados, hijos de exiliados, parientes de exiliados, y que podía distorsionar la votación, entre comillas, ¿no? Ahora el argumento es al revés, con la presencia mayoritariamente de venezolanos que algunos presumen votan favorablemente a la derecha por la historia política que ellos viven. ¿Usted cree que el voto extranjero hoy puede decidir una elección aquí en nuestro país? Claramente. Nosotros, de nuestro padrón electoral, y por eso es tan relevante el definir bien qué pasa con el voto del extranjero, de nuestro padrón electoral hoy día el 5,6% son extranjeros. Y en 4 o 5 años más va a ser el 10% de la velocidad que están ingresando al país. Entonces, es evidente que es un voto decisivo. Mira, tan es así como señala usted, Ramón, que hace tan solo un año parlamentarios de la derecha plantearon una reforma constitucional para prohibir el voto extranjero. Y bueno, pasaron 8 o 10 meses, seguramente una encuesta de por medio, y vieron que el voto de los extranjeros, fundamentalmente venezolanos, podría resultarle favorable a sus intereses, y cambiaron de opinión. Entonces, aquí ha habido calculadores, y no te digo solo la derecha, probablemente también de otros sectores. Muy bien, le agradezco, senador Quintana, estos minutos de conversación. ¿Su pálpito mañana cree que va a haber multa al final? ¿Se van a poner de acuerdo? Es probable, va a depender mucho de lo que pase con la otra comisión de Constitución que está legislando respecto al voto de los extranjeros. Pero sí, es muy probable que se apruebe. Muchas gracias, senador. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Noticia de último